Hola a todos, hoy quería empezar con una serie nueva que quiero ir subiendo a YouTube, que es un poquito explicarles cómo funciona puntualmente cada sistema de los pinball. Por ejemplo, en este caso tenemos un Gottlieb System 80, vamos a ver las placas, la fuente de alimentación, cómo está interconectado, qué cosas tener en cuenta, mantenimiento y algunos tips como para dejar nuestros Gottlieb System 80, Spider-Man, Circus, James Bond, toda esa serie del año 1980 funcionando perfectamente. Hay mucha gente que le tiene un poquito de miedo, dice que los Gottlieb son mañosos las placas y qué sé yo. En el caso de la System 1 puede ser. La System 80 tiene una electrónica muy simple, muy clara. Lo más fastidioso son los falsos contactos en los conectores, que ahora lo vamos a ver, y alguna que otra cosa. Pero no son mucho más complicados que un Bally de la misma época. Y diría que incluso los Williams de esa misma época son 10 veces más complicados y con más problemas. Así que vamos a ir despacito, mostrando cada parte que compone el pinball y contando un poco cada detalle y qué cosas a tener en cuenta. Bueno, creo que una de las cosas más notorias en los pinball de Gottlieb System 80, inclusive los System 1, son los display estos de gas, famosos, que tienen los números grandotes de ese color verde, azulado, medio cian. Es lo primero que vamos a notar. Estos display llevan una alimentación muy particular, porque precisan una alta tensión y además una tensión de filamento, que son, ven a ver esas pequeñas rayitas que cruzan horizontales. Esas rayitas son los filamentos que son los que le dan la temperatura para que el display funcione. En este caso van a llevar 60 volts y en los displays chiquititos, que en este caso tenemos este que es el que da los créditos, el número de bola, y después ahí como tenemos el 90 que es el match, lleva 42 volts. Entonces ahí ya tenemos dos fuentes de alimentación distintas que parten desde la misma base. Luego después es como un pinball como cualquier otro, tenemos luces controladas, luces generales y bobinas. Vamos a ver las placas que están por dentro. En este caso, todos los Gottlieb System 80 tienen este panel que se gira. Ahí lo vamos a ver. Se levanta de la manijita y lo giramos. Y atrás tenemos todas las placas montadas en la parte de atrás del panel de luces. Muchos de los System 80 tienen un parlante en el cabezal y no tienen abajo. Y algunos tienen en ambos lados y algunos solamente debajo. Va a depender un poquito del formato. En este caso, por ejemplo, el Mars, como puede pasar con el Black Hole y esos tipos de máquinas que tienen el doble espejo, no tienen parlantes arriba, solamente los tienen en el mueble. Como primera placa tenemos la fuente. La fuente es un circuito bastante simple. Lo que más mañoso que tiene la fuente es que el regulador, el transistor que hace de control, en realidad tenemos el regulador, que es este pequeño integradito que está acá, y el transistor que es el que maneja la potencia. Lo fastidioso es que para poder trabajar en la fuente tenemos que sacar el transistor. O sea, hay que soldarlo para poder acceder. Bueno, más allá de eso, no son tan problemáticas como se piensa. Lo que suelen fallar, como siempre, son los capacitores, que hay que tratar de cambiarlos. En este caso este estaba bueno, lo dejamos. Este está cambiado y alguno que otro por ahí también. La fuente nos va a proveer los 60 volts y 42 volts para los displays, 60 que están regulados más una derivación de 42, panel que están las puntas de prueba en todo, los 5 volts para los circuitos digitales, ahí está la punta de prueba. Y este potenciómetro que está acá, que suele fallar bastante, es el que nos permite ajustar fina la tensión de 5 volts, porque no es fija como en otras máquinas, sino que tiene un ajuste. Es importante chequear que esté en 5 volts. Las máquinas estas van a funcionar entre 4,95 y 5,05, o sea, así de finito es. Esos son los valores con los que la máquina va a funcionar sostenidamente sin problemas. Lo que hay que hacer primero es desconectar este cable, que es el que lleva la alimentación 5 volts al CPU. El CPU solamente lleva 5 volts. Lo desconecto y con esto y un tester ajustamos las tensiones para que esté en 5 volts lo más finito posible. Bueno, como siguiente tenemos la placa de sonido.
La placa de sonido son bastante complicadas en el sentido que los integrados estos son difíciles de conseguir. Es un microprocesador que ya tiene parte de la programación, y en este caso es la controladora de dispositivos externos, que también pasa lo mismo. Entonces suelen fallar las compuertas, como verán, ya hay acá alguna cambiada, los capacitores, que es lo más común, los electrolíticos, pero en general no suelen tener mayor problema. Después hay que ver si está la ROM. La ROM se puede reemplazar por una 2716 haciendo unas modificaciones, que eso es lo otro que tampoco se consiguen más, esas PROM programables. Pero bueno, en general no suelen tener mayor problema. En algunas otras máquinas como la Mars, el Black Hole y esas, acá va una placa mucho más grande, que es una placa de voz y sonido. Es una placa más sofisticada, que a su vez también tiene la ventaja que los componentes, salvo el chip de voz, el resto se consigue casi todo. O se pueden adaptar a lo que fuera. Placa de driver. En esta placa, como verán, además de que yo ya la reparé, le han metido mano por todos lados. ¿Por qué? Porque a veces los transistores no son tan fáciles de conseguir, lo que pueden haber sido un poquito más prolijos, ¿no? Pero bueno, la placa de driver no tiene mucho misterio, tiene todos transistores que manejan las luces. Estos son los integraditos que hacen de driver de los transistores y aparte decodifican la dirección que le viene de la CPU. Los transistores de potencia, las drivers de Gottlieb manejan muy pocas bobinas controladas por el sistema directamente. Ahora eso lo vamos a ver en el playfield. Entonces, por ejemplo, en esta máquina va a controlar el giro del rototarget, la levantada de las tarjetas, el outhole, el que patea la bola de vuelta, este hoyo del costadito y el knocker. Y luego después tiene algunos transistores, por ejemplo estos, que son para manejar las bobinas de los que cuentan los créditos por cada uno de los monederos, que generalmente no se usan. Y este, por ejemplo, es el del knocker. Y después en las máquinas que llevan más bobinas controladas, lo que han hecho es usar, a través de un transistor de estos de luces, un transistor de potencia colocado en el playfield, que eso también hay que tener cuidado. Vamos acá, la placa principal, nuestra CPU. La CPU funciona con un microprocesador 6502 y tenemos tres controladores de dispositivos que son 6532. Y luego esto que está marcado U2 y U3, que ya las hemos chequeado, son el programa base que viene en todas las System 80. Es el mismo programa base y luego acá tenemos el juego específico para cada una, que es una EEPROM. Originalmente a veces venían una o dos PROM programables que van en estos dos zócalos, que son unos chips mucho más chiquitos, son de 512K. Y en este caso está reemplazado los dos que llevo aquí por una sola 2716. Luego cuando salió... Está haciendo la demo. Cuando salieron la System 80B, que es la que tiene los... System 80A, que es la que tiene 7 dígitos los displays, estas PROM han cambiado para permitir manejar los otros dígitos. Y después System 80B, aquí lleva una placa adicional que se monta sobre estos zócalos y tiene un programa base de 64K que va cambiando según el juego. Y además acá lleva una 2732. Entonces pudieron extender la capacidad de la máquina para manejar un software más sofisticado, y eso ya tenemos las máquinas con display alfanumérico. Aquí tenemos este zócalo que parece que estuviera vacío. Es un zócalo de interconexión para poder agregar dispositivos de control, más que nada para poder chequear la placa. Hay una placa de testeo que es muy buena, de León Borré, que se conecta directamente ahí. Para eso hay que hacer un puente en uno de los chips o quitar las EEPROM, las PROM originales, que a veces lo que pasa es que están soldadas, estos zócalos están agregados. Entonces se pone un poco más problemático. Pero es muy importante este conector porque nos permite tener acceso al bus de direcciones y de datos y poder así diagnosticar la placa. Los principales problemas que puede tener este CPU es que aquí, en este lugar, que están esos terminales soldados, lleva la batería. Entonces, ¿qué pasa? La batería pierde y cae sobre esto, que es el circuito de clock de la máquina. Y lo otro que tenemos arriba pegado es el circuito reset. Entonces, lo primero que se daña es el reset, que es lo que hace que la máquina arranque cuando encendemos la máquina y el programa empieza a correr desde el punto cero. Y el clock, que es el que le hace que la máquina, que el CPU siga la secuencia en orden del programa. Es la que da los pulsos que hacen que todo el sistema esté funcionando. Lo primero que falla es esto. Entonces, en este caso es tan bueno, es una placa que no estuvo daño de muy poquito. Ahí lo van a ver que está un poquito gris, ya está limpio eso, pero no ha tenido mayor problema.
Otra cosa que falla mucho en esto es la 5101 famosa que tenemos en las Bally, en las Williams, en todo eso. Suele fallar bastante. Entonces, a veces cuando el CPU no arranca, es muy probable que sea la 5101. ¿Cómo sabemos si está bien el CPU? Y hay que chequearlo con un osciloscopio si no sabemos cómo manejarlo. Medir tensiones también puede ayudar. Hay un montón de guías que van a servir para eso. Pero no vamos a entrar en ese detalle porque eso ya tiene que ver más con la electrónica de la máquina. O sea, hay que tener unos conocimientos un poquito más sofisticados. Entonces vamos a las bases. Es importante, este es el primero que falla si el resto de la placa está buena. Si acá tenemos sulfato, hay que hacer arreglar la placa porque si no, no va a funcionar. Es muy sensible el clock a muchas cosas. Los integrados que lleva acá no se pueden reemplazar por cualquiera. Van a ver que son de la serie 74 TTL. No son nada raro, pero fíjense que no tienen prefijo. O sea, es 74 y el número, y no tiene ni LS, ni HC, ni nada de eso. Porque si no, el clock no tiene fuerza para hacer oscilar al cristal. En este caso, como verán, hay mucha compuerta cambiada, ya ha sido bastante reparada, cosa que es bastante habitual. Problemas que suele tener esto, principalmente es en los conectores. Este conector es la pesadilla de las Gottlieb. Tiene que estar bien, tiene que estar repasadas las soldaduras, los pines tienen que estar todos chequeados que esté bien. Cualquier problema que haya acá va a ser problemas en el driver, porque además por aquí pasan los 5 volts y la tierra a la placa de driver. Entonces, si esto tiene un problema de conexión, si la tierra no tiene buena conexión a tierra, empieza a levantarse el nivel de tierra y esto hace exactamente cualquier cosa. Pueden ser que se chupen las bobinas, que se activen cosas erróneas, un poco de todo. Entonces es importantísimo que este conector esté bien y que los contactos en la placa de borde estén sanos, limpios y todo eso. Súper importante. Otra cosa importante, esto es lo que nos lleva la data a los displays. No mover estos conectores con el CPU funcionando porque es muy probable que estos integrados, que son los que manejan la data que va a los displays, vuelen instantáneamente. Lo mismo con los displays. No cambiar display con la máquina encendida porque automáticamente vuelan los integrados que lo controlan. Así que eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, vamos a ver ahora por dentro. Este es el panel del transformador. Muy típico de Gottlieb, de poner un montón de cosas en la parte de abajo. Y aquí vamos a encontrar los rectificadores. Este es el de los 12 volt, que va a alimentar la placa de sonido y la alimentación de los 5 volt que regulan. Las lámparas controladas. Las bobinas. Acá reemplazamos un capacitor, acá lleva un capacitor grande, que es el filtro para los 12 volt. En vez de tenerlo en la placa de la fuente, lo tiene aquí. Y acá le agregamos un capacitorcito a las bobinas para que tengan un poquito más de fuerza y un funcionamiento más limpio. Tiene dos transformadores, como en la System 1, es muy parecido a esto. Algunas llevan alimentación para una parte de las luces, etc. Y el otro tiene parte de la alimentación de los displays. En este caso los displays, además de los 60 y los 42 volt, tiene una tensión para el filamento que además necesita una alterna, o sea, la alimentación de los filamentos que es alterna, tiene que estar montada sobre una tensión continua. Una tiene 4 volt y los otros tienen 8, los displays grandes. Entonces tiene unas cuantas salidas de tensión diferentes para poder alimentar todo eso. Y acá tenemos la fusiblera, que está bastante accesible y clara. En este caso ya hay varias fusileras que fueron reemplazadas porque más que nada las de la alimentación general se tienden a quemar. Y esto que tenemos acá es la conexión de las puestas a tierra. La puesta a tierra de toda la máquina termina acá para tener una buena estabilidad en las conexiones a tierra. Van a ver que hay un montón de cable de puesta a tierra, que es todo con el manojo de cables verdes. Va al chasis, al fuente, a la alimentación, a todas las placas, eso para que tengan una buena puesta a tierra. Cosas a tener en cuenta, el capacitor que está acá hay que cambiarlo siempre, es un capacitor naranja grandote, eso se suele estropear todo el tiempo, capacitor electrolítico viejo, así que eso conviene cambiarlo. En este caso, en el Playfield no tenemos transistores adicionales, como si pueden pasar... Sí, a los gritos. Como si pasan algunos otros modelos. Van a ver que hay una pequeña escuadra con un transistor. Ahora yo les voy a mostrar.
Y eso está conectado a una de las luces. O sea, está funcionando como un driver de potencia de una de las luces controladas. Lo que hay que tener en cuenta en eso son algunas modificaciones que conviene hacer, que es agregarle una resistencia para estabilizar un poquitito más la base del transistor. Porque si no, a veces puede ser que se dispare solo o que al activarse luego le cueste volver a cortar la bobina. Entonces es un diseño que fue modificado de fábrica por Gottlieb ya mismo y mandó las hojas de ajuste para eso, que es agregar una pequeña resistencia para mantener estable el funcionamiento de esos transistores. Más allá de eso no suelen tener problemas. Hay un montón de modificaciones interesantes para hacer en una guía que les voy a dejar el link, que está muy bueno, es bastante trabajoso, pero no está mal hacérselo. En este caso no tiene todo hecho eso, porque la verdad es que como no tiene tanta bobina controlada, ni tiene mayor problema de diseño, ni de estabilidad, funciona perfectamente así que no fue necesario hacérsela, pero está bueno que es conectar todas las tierras juntas a las bobinas, porque en la placa de driver no está hecho. Hay una forma muy sencilla de hacerlo, lleva tiempo nada más, pero es muy efectivo más que nada en máquinas más complejas como el Mars, como el James Bond. Yo se lo haría también porque tiene muchas bobinas controladas a través de transistores. En algunos casos los tarjeteros que tienen memoria, que este no es el caso, pues un tarjetero simple. Las bobinas de las memorias de las tarjetas que las tira automáticamente, como pasa con la James Bond, están a través de los drivers de lámparas. Entonces eso sí conviene que esté todo chequeado y revisado 20 veces. En este caso van a ver que también los pateadores Gottlieb son muy particulares. Tienen estos balancines con el de nylon, ese nylon verde que lo vamos a ver ahí. Ahí se ve un poco más. Lo importante, como siempre en esto, es que todo esté funcionando bien, parejito, fluido, que corra sin hacer fuerza, que los bujes estén sanos. Después no mucho más que eso, después es como cualquier otro pinball. Así que en resumen, para la gente que quiera tener un Gottlieb y que muchas veces le han dicho que son complicados, que los problemas, que esto, que lo otro. Gottlieb System 1, es cierto que el CPU... Ok. Para los Gottlieb System 1 es cierto que el CPU en los System 1, Sinbad, Cleopatra, Ángeles de Charlie, Pinball Pool, Hulk, el CPU es muy difícil de reparar porque no existen los componentes, es muy mañoso, está diseñado puntualmente para eso, es un procesador de 4 bits, es muy complejo. Entonces, lo mejor que pueden hacer es comprarla como si no tuviera el CPU y poner un CPU nuevo de Pascal, de los que venden en internet, que anda genial, tiene 2 millones de ventajas sobre el original y se olvidan de los problemas. En el caso de la System 80, todo el CPU, si está sano y no está toqueteado, es reparable. Se consiguen todos los integrados que tiene la placa. Y no es mucho más complejo que una Bali con un 6800. Esto usa de base un 6502, que es por ejemplo el que usa la Commodore 64. Es la misma arquitectura. Entonces no es muy complejo el circuiterío, no es mayor problema. Es importante tener en cuenta, entonces dijimos, la fuente que tenga los 5 volt correctos, no conectar el CPU antes de chequear que tengamos 5 volt bien, que las tensiones de display estén bien, en todo caso hacer reparar la fuente. Si se animan a reparar la fuente, bueno, tengan en cuenta el regulador, que es un integradito que se consigue, no es muy complejo, es bastante común. El transistor, que no esté en corto, se cambia, se consigue el reemplazo también del transistor, no es mucho más complejo. Lo mismo los transistores que regulan los 60 volt, es un circuito muy simple. Cosa a tener en cuenta es que los circuitos de Gottlieb están todos con copyright, entonces es difícil de conseguir en IPDB, por ejemplo, los manuales. Pero para eso existe Google, googleen un poco y lo van a encontrar. Cualquier manual de System 80 les va a servir porque tienen la circuitería y con eso lo van a poder sacar a funcionar sin mucho más problema. Otra cosa entonces, para ir resumiendo, para tener en cuenta, es el conector que va del CPU al driver. Súper importante que esté bien, súper importante que estén bien los pines. La salida, bueno, esto también les va a pasar lo mismo que en este, pero es menos problemático, no prender una lámpara, qué sé yo. Pero bueno, nada, hay que tener en cuenta que los conectores de borde también se pueden cambiar, se pueden reemplazar, verifiquen que los contactos estén sanos. Y después van a tener una máquina que no va a tener más problemas que cualquier otra máquina de los 80. Una vez que está todo puesto en órbita, la máquina funciona sin mayores problemas.
El mejor ejemplo que hemos tenido es cuando se hizo el torneo de ISPA, hubo un Black Hole que estuvo jugando 6 horas sin parar. Cuando dicen que Black Hole es una máquina 100% problemática, que no funciona nunca. No tuvo un problema, funcionó 6 horas sin parar, estando recién restaurado. ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo de hacer todas las cosas que hay que hacer. Entiendo que la mayoría de la gente quiere llegar a casa, enchufar la máquina y que funcione y jugarla, que es lo que todos queremos. Pero si uno compra una máquina que no sabe el estado, no sabe cómo vino, quién la tocó antes, hay que hacer estos pasos porque nos evitamos muchos problemas y que terminen dañándose una cosa a la otra en cadena. Se quema un transistor, se me quema la bobina está quemada, entonces me quema el transistor que reemplazo. Entonces todo eso lo evitamos haciendo los pasos que hay que hacer. No se apuren, tengan paciencia. Yo les voy a dejar acá debajo del video los links en la descripción donde van a encontrar un montón de guías muy interesantes para seguir, para el que se anima un poquito electrónica. Y si no, siempre saben que hay gente confiable, no mucha, pero hay en el mundo pinball que les va a ayudar para dejar las placas funcionando sin problema y que puedan jugar disfrutar de su Gottlieb sin mucho rollo, como les digo, igual que cualquier otra máquina de los años 80. Espero les haya servido y nos vemos en la próxima, donde les voy a contar un poquito de los Bally, de los Strand, de los Williams.